Ya, el video anterior salió un poco más corto, pero ahora pusimos un cronómetro para guiarnos. Entonces, estábamos señalando que en la modernidad también se va a dar el surgimiento de las ciencias sociales. Al comienzo surgen las ciencias naturales y toda su problemática epistemológica, ¿sí? Y posteriormente ya consolidada la modernidad en el periodo de la Ilustración, del Iluminismo. En ese contexto, de ahí en adelante, empieza el surgimiento de las ciencias sociales. Entonces, nosotros vamos a tener que ver eh, todos los contenidos que aparecen ahí, pero no lo vamos y esa es la propuesta que yo les quiero compartir, no lo vamos a desarrollar cada uno en específico, ¿sí? Sino las partes importantes, por ejemplo, de Galileo Galilei, de René Descartes o de Hume, lo vamos a revisar, pero siempre lo vamos a estar poniendo en contexto y en función del proceso histórico de construcción y desarrollo del conocimiento moderno, del pensamiento moderno de todo ese proceso que nos va a llevar a configurar la sociedad contemporánea. Entonces ese es el sentido, no es que vayamos a salir especialistas en el Renacimiento, no tiene sentido, no es la idea, sino es tomar algunos aspectos que están precisamente nombrados ahí y también algunos otros que nos permita entender y pensar cómo se produjo esta transición que va a llevar al comienzo de la modernidad, esta muerte del fundamento externo que les mencionaba, y cómo se va a ir evidenciando estos cambios de paradigma con el surgimiento de las ciencias naturales que, entre paréntesis, surgen porque surge la naturaleza en la modernidad. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Antes no existía el agua, la tierra, etcétera. No, claro que sí, pero la naturaleza es un concepto también. La forma en que nombramos a aquello que nosotros conocemos como naturaleza, eso también es histórico. En el medioevo eso era la creación, la emergencia de la creación, ¿sí? En la modernidad eso va a volver a ser, así muy parecido a la antigüedad, fuerza física. Y a eso se le va a llamar naturaleza. De ahí vamos a necesitar un tipo de conocimiento específico para poder descifrar esa naturaleza. ¿Ok? Que sí va a ser muy distinto al método antiguo, que es más bien, como vimos en Platón y Aristóteles, simplemente intelectivo, sino ahora va a ser ya a través del experimento, la manipulación de la materia, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a estar permanentemente viendo, y eso es lo que nos interesa, cómo se va desarrollando estos procesos. Y precisamente, si vemos el Renacimiento, vamos a ver aquellos aspectos que nos permitan entender cómo va emergiendo estas nuevas características de la subjetividad moderna, de la razón moderna, del tipo de conocimiento y sociedad propiamente moderna. ¿Sí? Por señalar algunas cosas que vamos a ver en específico ahí, ¿sí? Que es, por ejemplo, la característica de la centralidad del universo o del sujeto humano en la modernidad. En la Edad Media el centro de la realidad era Dios. En la modernidad se desplaza eso y el centro del mundo es el ser humano. Para que algo exista en la modernidad pasa todo por el criterio del conocimiento humano, del sujeto humano. En la modernidad no, en la Edad Media no. Pasaba por incluso cuestiones que nosotros no controlábamos, no conocíamos, pasaba por Dios. Por eso el tema de la fe. ¿No? Nosotros hay un aspecto de los misterios de la fe. Son cuestiones que están muy fuera de nuestro alcance, pero lo validábamos.
En cambio, la modernidad todo tiene que pasar por el sujeto humano y por la construcción de conocimiento del sujeto humano, es decir, en este caso, la ciencia. ¿Ok? Entonces ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo de eso es que en la modernidad se acelera el tiempo. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Es un problema social y epistemológico muy interesante. ¿Cómo eso que se acelera el tiempo? Si la medición siempre es la misma, ¿no? Minutos, segundos, 24 horas, 365 días. No, lo que estamos hablando es ahí de la percepción, y ese es un tema muy propio de la psicología. Al urbanizarse el mundo, ¿sí? Pasamos del medioevo en una sociedad principalmente eh, rural a un sistemático proceso de urbanización del mundo. De hecho, entre paréntesis, ahí hay autores como el antropólogo Marc Augé, Marc con C, ¿no? M-A-R-C, Augé, tal como el programa Auge, así tal cual. Un francés que va a hablar en un texto que se titula La antropología de la movilidad de este concepto, ¿no? De la urbanización del mundo. El mundo se urbaniza en todos los planos. Las ciudades se desarrollan y, y incluso esa organización urbana de los tejidos urbanos complejas, porque va a ser muy difícil, por eso se genera toda una serie de sistemas de administración de la vida humana, los estados, sus ministerios, en fin, etcétera, asociados por la ciencia. Se va a volver muy complejo el poder administrar a tantos sujetos viviendo en un determinado territorio. Por eso se empiezan a organizar las ciudades, proceso que se da a partir de la creciente industrialización también, ¿no? Entonces ya no es una vida rural, sino la gente se concentra y tiene que vivir en los lugares donde, o cerca de los lugares donde trabaja. Y ahí se generan una serie de dispositivos de organización, control. Por eso el proceso de urbanización del mundo es un proceso de complejización de la realidad. Como dice Max Weber, un antropólogo, un sociólogo, perdón, también va a decir, es un proceso de racionalización del mundo. El mundo se empieza a organizar en todos sus detalles bajo criterios crecientes de racionalización. Ya no de la fe, sino de criterios racionales, de cálculo racional. Entonces, se acelera el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida en las ciudades se percibe de otra manera. Como decía, hay un factor psicológico, la percepción cambia. Si nosotros, un ejemplo concreto, nos vamos y habitamos en un sector muy apartado de la cordillera, no sé, Alto Biobío, que tiene lugares maravillosos, y vivimos ahí, el ciclo del tiempo, del día, está en función, ¿no?, de la transformación precisamente física del día. En las culturas más rurales, el tema de las cosechas, por ejemplo. En cambio, en la modernidad se empieza a organizar el tiempo de otra manera para poder, y ahí aparecen, por ejemplo, los tres momentos, ¿no? Dormir, trabajar y esparcimiento. Por eso en la modernidad el artefacto simbólicamente principal de la modernidad es el reloj. Se empieza a medir el tiempo no en función de los ciclos naturales, sino de la vida concreta en el mundo. Y ahí se acelera lo que se llama la aceleración del tiempo, ¿no? La percepción. De hecho, hoy día nosotros es casi parte del sentido común, muy cotidiano, y eso lo vamos a ver permanentemente. Ojo con eso, le vamos a poner permanente atención al sentido común, a qué decimos en términos así normales, no procesados conceptualmente, teóricamente, sino normales, lo que dice gente común y corriente de a pie. A ese sentido común le vamos a poner bastante ojo, porque ahí nosotros podemos observar. Por eso siempre digo a mis estudiantes, sobre todo de psicología, tienen que ser buenos observadores, ¿no? Ahí se expresan los imaginarios que tienen las personas, los tipos de comportamiento que empiezan a desarrollar influidos por los medios de comunicación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy buenos observadores, y eso complementa mucho la formación, eso gratuito, uno en la calle, en los medios lo puede observar. Y ahí nosotros vamos a ir viendo cómo aparecen estas nuevas
formas de vida que van apareciendo a medida de que se van produciendo algunos cambios que aparentemente no son tan observables de buena primera, ¿no? Pensemos el ejemplo del estallido, ¿no? Si bien muchos veníamos desde estos tipos de estudios señalando que en Chile había una fractura bastante grande, etcétera, no vimos venir las señales más inmediatas que produjeron esta serie de cambios. Y ahora quizás cómo esto va a verse en un tiempo después, que en el sentido de qué cambios van a emanar de todo esto. Muchas veces los procesos son lentos de transformación y a veces se aceleran también, ¿no? Bueno, esa aceleración es lo que estábamos señalando, el cambio que fue paulatino, que fue lento de la vida en las ciudades, hizo de la percepción del tiempo una transformación. Ahí se produjo una transformación que es muy psicológica, muy psicológica. Por eso el reloj, decíamos, es el artefacto de medición, de administración del tiempo. Piensen ustedes en la migración campo-ciudad, que aquí nosotros lo vivimos hasta casi mitad del siglo XX, nuestros periodos históricos son más rezagados que el de Europa. Y en ese proceso hubo toda una transformación de la subjetividad de los sujetos que venían de las zonas rurales, que estaban acostumbrados a otra percepción del tiempo, ¿no? Acá hay estudios sobre eso, ¿no? Sobre todo cuando se industrializó, la primera industrialización en Lota, la mina de carbón, después la otra industrialización ya más avanzada al siglo XX, como sujetos que venían del campo, eh, eh, tuvieron que adaptarse a una medición del tiempo permanente. Y hoy día nosotros andamos sin tiempo siempre, ¿no? Y es más, estos cambios de la modernidad, hay algunos otros más complejos, como que lo vamos a ver en su momento, la separación tiempo y espacio también, son cuestiones un poquito más abstractas. Hoy día como eso lo vemos en el trabajo online, no solamente por el tema de la pandemia, sino en general. Estamos como 24/7 en línea recibiendo o mandando información. Hoy día vemos como naturalmente eso, lo de las tecnologías, vamos a alguna parte y nos llega un mensaje donde estemos, ¿sí? Eso es un cambio en la percepción de la realidad también, en el manejo de nuestros tiempos, en fin, etcétera. ¿Sí? Entonces, en función de ese tipo de cambio, nosotros vamos a ver todos los contenidos, de ese tipo de procesos, porque en ese tipo de procesos es donde se configura la subjetividad propia de una época. ¿Ok? Y nosotros vamos a ir testeando en el largo desarrollo del programa como ejemplos de cómo se han formado las subjetividades en distintos momentos de la historia. ¿Para qué? Para entender cómo se forma la subjetividad actual con la cual ustedes van a trabajar. ¿Ok? Ese es el sentido del trabajo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ver específicamente en el contexto de la modernidad. Y la tercera unidad, que es las matrices epistemológicas, las matrices de epistemología clásica y contemporánea en las ciencias sociales, ya ahí vamos a entrar más en un viaje más conceptual, ¿sí? Revisando las principales características conceptuales y metodológicas de las distintas corrientes de pensamiento moderna y contemporánea. El positivismo, la fenomenología, el marxismo. Ahí vamos a ver que hay distintas interpretaciones de Marx, no una sola. Entonces el marxismo ahí no sé si está bien expresado, pero el postpositivismo, la hermenéutica, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que es muy importante y que tiene todo un desarrollo respecto a lo que se llama la industria cultural, como los medios de comunicación empiezan a producir cultura así como se produce artefactos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en su momento. Si alguien se interesa puede ir adelantando, buscando materiales por ahí. Es uno de los contenidos claves de esta parte final de la asignatura. ¿Sí? La escuela de Frankfurt, yo diría de las principales escuelas de investigación social del siglo XX,
parte en los años 20 del siglo XX y justamente parte con la irrupción del cine, la radio, y ve cómo esos medios de comunicación masivos empiezan a cambiar las costumbres de las personas, sus comportamientos, su forma de habitar, de valorar, etcétera, etcétera, etcétera. Su construcción de subjetividad. Eso es importante y hoy día, si bien no se habla de industria, específicamente de industria cultural, pero sí vemos que lo que señalaba la Escuela Frankfurt hoy día ha llegado al sumum, al máximo, digamos, con los medios de comunicación. Algunos la llaman la industria, siguen algunos llamando la industria cultural, otros hablan de industria creativa, en fin, etcétera. ¿Sí? Es decir, la forma de percibir, de valorar, de consumir, incluso de comportamiento, empieza a ser formateado y producida en línea. Ahí se ocupa el modelo fordista, ¿no? Que viene de esta cosa de la Ford, que se producía un auto atrás de otro. Ese modelo, la Escuela de Frankfurt lo detecta en la producción de cultura en los medios de comunicación. Se empiezan a producir estilos, estereotipos, en fin, etcétera. Ejemplos montones concretos. O sea, la industria masiva de los medios de comunicación ponen, por ejemplo, pensando relacionado a temas artísticos, ¿sí? Bueno, de hecho ahí se impone una visión como que fuera arte ciertas cuestiones que aparecen ahí, pero es bastante discutible, ¿no? Pero bueno, aparecen estilos que se consumen y después aparece otro y otro y otro y nosotros vamos transitando de uno a otro sin saber más o menos por qué hacemos ese tránsito. Entonces ahí hay un estudio bastante importante que es la Escuela de Frankfurt, que justamente para hacer este análisis va a cruzar a Marx con Freud. Ojo con eso, y ahí empieza a utilizar todo el marco del psicoanálisis para estudiar la sociedad moderna y contemporánea. Después viene el postestructuralismo y ahí vamos a tratar de determinar, extendiéndonos bastante con todo el marco teórico que yo les mencionaba también al comienzo, que es el de Foucault y el post-Foucaultiano, que precisamente, y toda la discusión que se da en ese contexto, que precisamente es lo que hoy día se está discutiendo respecto a los determinantes que están produciendo, que hacen que el mundo actual se configure y se comporte de la manera en que lo está haciendo. Todo el marco de la biopolítica de Foucault, por ejemplo, lo vamos a revisar y ojo con eso, va a estar siempre presente en todo el transcurso, ya lo dijimos, ¿no? Nosotros vamos a revisar toda esta genealogía desde lo griego hasta ahora, pero van a ver una metodología que va a estar presente en todo el recorrido y también ciertos conceptos que van a estar apareciendo permanentemente, como ejemplo de eso decíamos en los primeros videos, el de naturalización, de normalización, el de poder, en fin, etcétera. Lo vamos a estar viendo todo en función de eso. Bueno, estamos ya cerrando la primera clase. Yo tengo que ahora inmediatamente empezar a enviar los videos. Describimos todo el programa, pero fundamentalmente destacando la forma en que lo vamos a abordar y ciertos conceptos claves que van a aparecer. Así que si tienen preguntas, me las envían o las movilizamos cuando tengamos nuestra clase, espero que sí, este jueves online. Así que saludos a todos y estoy atento a sus consultas.